Sean bienvenidos a Crónicas de Moclas. Hoy tenemos una crónica que podría gustarles, apegada un poco más a lo que podamos llegar a vivir. Tenía 6 años cuando desarrollé una gran afición por los videojuegos. Fue ahí cuando me enamoré de ellos. Recuerdo que en ese tiempo apenas había salido el PlayStation 3 y yo insistía demasiado en mi papá para que me comprara uno, ya que mi primo tenía uno. Para Reyes Magos se cumplió mi deseo, mi primera consola de mesa, un PlayStation 3. Era un niño demasiado feliz. Me había levantado a eso como de las 6 de la mañana a abrir mi regalo. No sabía ni cómo se conectaba ni cómo funcionaba. Con la pura lógica logré descifrar cómo se conectaba a la televisión, pero no tenía ningún juego, por lo que opté por pedirle prestado uno a mi primo, que por suerte sí me lo prestó. Fue ahí cuando me sentí en un mundo diferente, donde no sabía qué podría hacer. El punto fue que ese videojuego fue el punto de inflexión a un padecimiento que tenía desde que era un bebé. Desde niño yo sufría de epilepsias. Desconozco la razón de este padecimiento, pero tenía tiempo que no tenía este tipo de ataques. En una ocasión estaba jugando al Resident Evil. Me iba a dormir ya solo tenía que apagar la luz y que de repente siento cómo me empiezan a llamar por mi nombre. Pero no había nadie. Mi madre ya se había dormido, al igual que mis hermanos. Quizás a este punto todo estaba calmado, hasta que escuché nuevamente cómo me llamaron por mi nombre. Siendo un niño de 10 años, te asustas, más por la imaginación que puedes llegar a ser muy traicionera. En ese momento volví a escuchar la misma voz, pero ahora decía que me iba a morir en ese instante. Quizás fue lo más fuerte que me pasó en ese momento, el hecho de haberlo escuchado por mucho tiempo. Quizás suene a que era esquizofrénico, pero no sabía nada. Solo tenía esa sensación de que me iba a morir. Me sentía débil. Quizás todo fue un truco de mi cabeza por todo lo que había ocurrido, pero no tenía sentido. En ese momento desperté a mi madre, la cual estaba asustada sin saber qué hacer. Así que lo que hice rápidamente fue tomar el teléfono y marcarle a mi padre, el cual llegó rápidamente a la casa, con un grupo de hombres que intentaron calmarme para no seguir alterado. Con incienso, se abrieron paso por toda la casa para ahuyentar cualquier ser que estuviera ahí. Al poco tiempo acabaron y se fueron. Sin nada más que hacer, yo seguía asustado. Quizás estaba generando parte de la esquizofrenia que ahora estoy seguro que tengo. Con el tiempo, se hacía más recurrente escuchar voces que me decían mi nombre. A pesar de todo eso, se decía que era parte de nuestro subconsciente, el que escuches tu nombre sin que alguien te lo diga. Empecé a ver caras en lugares comunes. Quizás yo lo imaginaba, pero siempre eran caras de sufrimiento o angustia. Hasta donde alguien no veía nada, yo veía esas caras. Traté de ignorarlo, ya se me hacía bastante normal todo eso que pasaba, pero escaló a algo mucho peor. Empecé a sufrir fuertes ataques de epilepsia. Ya no sabía qué hacer para que parara todo. Me atormentaba mi pasado, no por lo que pasé, sino por todo lo que implicó. Después de mi primer ataque, mis papás quisieron que me alejara de este mundo por un tiempo, para que no volviera a recaer. Estuvo bien por un momento, pero después fue peor. Al no tener nada con qué distraer mi mente, solo pensaba en lo que había sucedido, porque ¿yo qué tenía de especial? Busqué ayuda con psicólogos, especialistas en esquizofrenia, pero es intratable. Solo te queda el tiempo contado. Quizás en ese momento no sé con quién hablo, si es contigo o con una voz en mi cabeza, pero ten algo por seguro. No estoy bien y quizás nunca lo vuelva a estar, pero aún recuerdo cómo es que me pasó esto que te cuento. Hola de nuevo. Quizás pienses que estoy delirando o que estoy diciendo tonterías, pero no es eso. Quizás sea un loco, pero este loco es más honesto de todo lo que has encontrado en tu vida. Te contaré una historia de alguna de mis voces. ¿Alguna vez te contaron la historia del coco? Déjame decirte que son falsas. Todo lo que te contaron es falso. Realmente en la noche cuando tú duermes, sí viene alguien, pero no como te lo imaginas, sino que es un espectro más macabro, pálido, de estatura promedio. Se pone encima de ti. Algunas veces juega contigo, hasta el momento de hacerte pensar que te estás cayendo. Por eso sientes esa sensación. Es él, además de que se la pasa acechando para ver si te pasa algo y te pueda llevar al otro lado. ¿Cómo lo sé? Porque lo vi. Cuando no estaba encerrado en la mente de este tonto, tenía un cuerpo, una vida, pero me tenía que llevar el coco. Demonios. Ya les conté toda la historia, pero no importa. Se las contaré de todas maneras. Una noche, mientras me iba a dormir, mis padres me contaron la historia del coco, pero yo no les creía nada.
un cuento para que su hijo se durmiera. Pero esa noche me levanté a mitad de la noche de la misma forma que te dije. Sentía que me caía, pero no vi nada. Al otro día me sentí cansado en la escuela, no podía poner atención a nada. Solo quería seguir durmiendo. Al momento de que llegué a mi casa, me fui a dormir, pero no pasó nada. Cuando desperté, eran las 8 de la noche. Había dormido toda la tarde. Llegó el momento de dormir en la noche, pero no tenía bastante sueño. Pero me acosté hasta que sentí como alguien estaba debajo de mi cama. Se escucharon los murmullos de alguien, pero no sabía quién era. Hasta que recordé la historia que me habían contado mis papás una noche anterior. En ese momento decidí esconderme debajo de las cobijas para no poder ver nada, pero en ese momento sentí como alguien se había sentido en mi cama, como si quisiera contarme una historia, pero no quería salir de las cobijas. Después de unos segundos se subió encima de mí y me empezó a mover bruscamente como si buscara despertarme, pero no hice nada. Después escuché su voz. Era tan grave, no era la de mi papá. Fue ahí cuando escuché que me iba a llevar. Al final y al cabo nadie sabría de la desaparición, pero tenía mucho miedo, que grité en ese instante. Pero cuando escuché mi grito ya me había callado. No sabía qué me pasaría en ese momento, pero sabía que ya no volvería a ver a mi familia. El Coco me había llevado con él para torturarme, pero desgraciadamente no soporté después del susto que me dio al verlo. Después de eso, recuerdo que desperté en un cuerpo, pero no era el mío. Era de otra persona y no podía moverme, pero el cuerpo se movía. Escuchaba más voces. Estaba encerrado en la mente de este inútil. Nadie podría escucharme. Nada más las demás voces que se encontraban en esta cabeza. Espero les haya gustado esta historia. No olviden de compartir el podcast para traer más contenido. Hasta la próxima.